que vamos viendo es cómo las células se van dividiendo. O sea, acá empezaron un cierto número de células. Acá efectivamente esas células están aumentando en número. ¿Okay? Pero otro de los procesos que comienza a pasar es lo que llamamos una aplasia, ¿no? Que significa que pierdan sus características. O sea, una cosa es diseminarse más, y otra cosa es perder las características típicas de una célula diferenciada, que es parte de lo que ustedes ven justamente en citología. Es decir, si una célula epitelial tiene cierto tamaño, cierto color en la cromatina, etc., que pierda esas características, ¿no? Que la cromatina se vuelva más laxa, que la forma cambie. Entonces, justamente de ahí es que pasamos de simplemente tener células con mucha división a desarrollar finalmente un carcinoma in situ, ¿no? Como tal. Pero luego del carcinoma in situ recién vendría el proceso metastásico. Y recién ahí ya hablaríamos de cáncer. No sé si notan acá, pero lo que han querido dibujar es que se está escapando la célula. ¿Okay? Es acá. Entonces les decía, cáncer es muy complejo justamente porque cáncer no es una sola enfermedad realmente. Hay muchos tipos de cáncer y hay muchas maneras de hablar de los cánceres. Como decíamos hace un rato, no cáncer con tumores sólidos, por ejemplo, sería una forma de clasificarlos. Acá tenemos varios tipos de cáncer clasificados de acuerdo al tumor primario. El tumor primario es el primer tumor que detectan en el paciente, que en teoría sería el tumor inicial, ¿no? Antes de que ocurra el proceso de metástasis. Tenemos, si ese tumor inicial está en las células epiteliales, entonces nosotros decimos que ha ocurrido un carcinoma, ¿cierto? Así como la luz UV que ponía justamente a la aparición de carcinoma, caso inicial. Tenemos el tejido conectivo, el sarcoma. En las células sanguíneas justamente están las leucemias. Creo que en citogenética ven varias leucemias, ¿cierto? ¿Citogenética? Claro. Pero también Hematología. ¿Citogenética? No recuerdo. Tenemos el linfoma cuando las células afectadas pertenecen al sistema linfático. Entonces, como podemos ver, justamente esta es una clasificación en función al origen, ¿no? ¿Dónde se ha originado finalmente este cáncer? Vamos a avanzar. Y entonces ahí nomás, pues la cosa se pone grande, ¿no? Así como ustedes que saben de leucemias, saben que existen diferentes leucemias, por ahí al fondo yo escuchaba que me decían, sí, leucemia mieloide, claro, hay una leucemia mieloide, hay una leucemia linfoide, ¿okay? Y eso es un solo tipo de los cánceres, ¿no? Y así podemos seguir viendo más profundo, y eso justamente es lo que encontramos, ¿no? Una diversidad muy grande. El tejido conectivo es hueso, ¿no? Tejido conectivo son los cartílagos, los tendones son tejido conectivo. Porque yo he escuchado osteosarcoma. Hay osteosarcoma, sí. Sí, entonces también hicieron. Uy, sí, está desactualizado, hay que actualizar. Pero bueno, es lo que hay. A ver, ¿qué dice acá? Acá dice que las mujeres, esto es para Lima Metropolitana, las mujeres peruanas y limeñas, porque eso fue antes de la migración de los venezolanos, por ejemplo, eso es un factor que debería cambiar mucho de esas estadísticas, ¿no? Por eso les decía yo la importancia de que estuviera actualizado, no lo está. Pero pues, igual vamos a usarlo. En el caso de las mujeres podemos ver cuál es el cáncer más, en este caso Cáncer es de mama. ¿no? Con mayor incidencia. De mama. El cáncer de mama. Y en hombres. Los varones por si acaso también pueden tener cáncer de mama, ¿okay? Pero no es su cáncer con mayor incidencia. ¿Cuál es su cáncer con mayor incidencia? La próstata. La próstata. Ahora, si seguimos, Preocúpate. ¿cuál sería el segundo? En el hombre estómago, ¿no? Ah, sí, es más común. En la mujer, el cáncer de cuello uterino. Recordemos que las mujeres
o buena parte de esas mujeres probablemente no han recibido la vacuna VPH. Por ejemplo, yo nunca recibí vacuna VPH, no existía. Somos muy viejitas, claro, y a las personas o a las mujeres más antiguas, qué feo soy. Más antiguo. A las de mayor edad, no hemos recibido ni recibiremos tampoco vacuna para VPH, no existía. Claro, entonces, claro, obviamente, yo que esperaría ahora que sí hay vacunas, que esto reduzca, ¿no? Claro. Sería bueno hacia el futuro, tendríamos que ver todavía. Y en el caso de las mujeres, el tercer puesto parece que sería siendo estómago. Profesora, ¿es cierto que el cáncer de estómago también se da por estrés? Lo que pasa es que el estrés y los malos hábitos alimenticios conllevan a infectarnos con Helicobacter pylori, que esta prolifera. Y cuando esto prolifera, nos da pues gastritis, pero una gastritis mal controlada, crónica, que es lo más normal en las personas, porque no la suelen curar. O sea, intentamos curarla, pero no la suelen curar y suele reaparecer. Pasa a ser úlceras y las úlceras a cáncer. ¿Pero siempre las úlceras vienen a hacer cáncer? No, no siempre. Pero ya presentar úlceras, o sea, ya de por sí tener gastritis ya es un factor de riesgo para tener cáncer de estómago. Imagínate úlceras, un factor mayor todavía, ¿no? Estás más cercano a... Esto ya, carcinogénesis. Vamos a ver rapidito cómo se consolida el cáncer. Entonces, al inicio habíamos dicho, hay un descontrol del ciclo cerebral, se forman los tumores inicialmente son tumores benignos, como lo que vemos acá. Pequeños, aquí es entre 1 y 2 milímetros, avasculares, o sea, sin vasculatura, y es un tumor que, si bien es cierto, crece, no puede crecer tanto, está limitado, justamente por la carencia de vasos sanguíneos. Por lo tanto, para que ese tumor benigno pase a ser un tumor maligno, tiene que estimular la síntesis de vasos sanguíneos. Ahí es que aparece el factor de crecimiento vascular endotelial. Ese que el mismo tumor produce y que lo manda a los vasos sanguíneos para que estos proliferen, se extiendan hacia el tumor. Cuando el tumor está irrigado, ahora sí no hay quien lo detenga, ya no tiene tono, ¿no? Y este tumor ahora va a seguir creciendo, ¿no? Hay personas que le sacan tumores, pero así de varios kilos, ¿no? Y ahí vienen los problemas, pero bueno. Entonces el tumor realmente todavía, si ya es, digamos, algo negativo, es algo para preocuparse, porque es un tumor maligno, todavía no llega a lo peor, porque lo peor es que este tumor maligno pase a ser metástasis, ¿no? Justo conversábamos con el profesor Ávila, ahorita hay el caso de una actriz, no sé si lo han escuchado, una señorita que tiene cáncer, o ha tenido cáncer de mama. Natalia, Sí, claro, ¿no? Cáncer de mama. Y ahora lo tiene en la columna, ¿no? Y él, claro, al toque me dice, Mercedes, pobre de yo, porque hizo metástasis. Y yo digo, sí, pues tienes razón, sí es cierto. Pero ella siempre rigorosa, pero finalmente que le queda, tiene que continuar viviendo, ¿no? Y eso sí es cierto. También se habla que el estado de ánimo puede influir finalmente en las enfermedades y en la recuperación. Pero sí, cuando tú, digamos, cuando a ti te diagnostican con lo que es cáncer, cuando tú llevas a la parte clínica, tú puedes ir acá y que te digan tienes cáncer. O sea, estadio cero, ¿no? Acá, carcinoma en sí. Y te van a decir tienes cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque tus células están aplásicas, porque efectivamente se ha descontrolado el crecimiento y están raras, o sea, se han vuelto mostritas las células, ¿ya? Y entonces te dicen, no, esto es un carcinoma en sí. Y las personas pues se echan a llorar, se desesperan porque ellos escuchan cáncer, ¿no? Siempre cuando escuchan eso solamente escuchan. Tú le vas a decir estadio cero, le va a entrar por acá, le va a salir por acá. Porque, no entienden. Exacto, ellos solamente escuchan cáncer y muchas veces los médicos simplemente dicen cáncer. ¿Ya? Probablemente dicen lo demás, pero los pacientes otra vez se quedan con la palabra importante, se estresan mucho.
Y obviamente no es lo mismo ese diagnóstico a decirte que ya estás en una etapa con tumores reales, ¿no? Tumores sólidos, a decirte que tu tumor es maligno, o peor aún, a decirte que el tumor ya hizo metástasis, ¿no? Como es obvio que es lo peor es acá, o sea, que te encuentren que te diagnostiquen finalmente un cáncer y que te lo diagnostiquen en estadio tardío, o sea, en estadio 4 con metástasis. Porque efectivamente una vez que se realiza la metástasis, son pocos los casos que se pueden llegar a recuperar. ¿No? Metástasis significa que si yo tenía un solo tumor, ¿okay? Este ha migrado, ¿no? Y al momento que ha migrado a muchos lugares. Y no siempre sabemos todos los lugares donde ha migrado, sino que detectamos como que por ahí uno, pero realmente ya puede haber migrado a varios sitios, exactamente. ¿Cómo así? Porque el tumor maligno justamente tiene ya esta capacidad metastásica porque ya está ligado al torrente sanguíneo y también tiene que ver con su cercanía con los vasos linfáticos, porque también puede migrar a través de los vasos linfáticos. En ambos casos, las células tumorales salen y se van hacia una segunda posición y vuelven a empezar todo el proceso. ¿Qué más le comentar aquí? Profesora, yo vi también, había sacado un estudio de que cuando hacen una operación a los pacientes con cáncer, por ejemplo, con una extracción de tumor, pueden llevarlo a otra zona también tras de la cirugía. Si bien es cierto, los tumores benignos se supone que no tienen poder para no realizar metástasis, efectivamente se reporta que cuando tú los extirpas, corres el riesgo de que algunas células migren. Ya para eso, el doctor siempre va a hacer lo que le llaman un balance beneficio-riesgo. ¿Okay? Porque, por ejemplo, hay tumores que son inoperables, no se pueden operar. Hay algunos que están ubicados en ciertas zonas, o sea, como en la columna, pero de cierta forma que no lo pueden sacar. O en el cerebro, pero de cierta forma que no hay forma de retirarlo sin hacer daño finalmente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no operan. En otros casos es posible retirarlo, pero de todas formas queda ese riesgo y corremos al riesgo porque es peor que se quede el tumor y que de todas formas progrese hacia acá. Pero sí se han reportado esos casos. Eso justo es lo que tenía que decir. Ok. Yo les comentaba entonces que el cáncer existe en versiones monogénicas, por ahí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Okay? Monogénicos, recordemos, es cuando el cáncer es generado por un gen puntual. O sea, un gen puntual con ciertas mutaciones o conjunto de mutaciones, ya sea de manera única, o sea, en un solo alelo o en los dos alelos, dependiendo si es dominante o recesivo, termina desencadenando la enfermedad. ¿Okay? O sea, si tú tienes los alelos, te va a dar cáncer. ¿Okay? Cáncer monogénico. Pero en cambio, muchos cánceres son multifactoriales. Y acá las cosas se complican, porque te dicen, tus papás te dan una predisposición al cáncer, como pasa el cáncer de mama, ¿no? Te pasan los famosos BRCA que nos hacían trabajar en el laboratorio, son justamente genes que predisponen al cáncer de mama. Tus papás, tus abuelos, te lo van pasando. Por eso dice que si tú tienes historial de cáncer de mama, deberías pasar por descartes genéticos. Pero no es lo único que interfiere, luego viene la parte ambiental. Y en la parte ambiental debemos recordar todo lo que aprendimos de mutaciones. ¿Se acuerdan? Lo que decían era que casi todo te genera mutaciones. Sí. Okay. Entonces nos genera mutaciones, todas esas cosas, tanto factores químicos, físicos como biológicos, pero también todos aquellos que ni siquiera nosotros conocemos. O sea que podemos estar expuestos a agentes mutágenos y ni siquiera estar enterados. Profesora, yo tengo un caso de, bueno, que tuvo un cáncer de mamas hace 7 años, ¿no? Ya recién falleció. Pero ella entró en irregularidad de un protocolo, donde le dijeron que ella tenía un gen, el cual este gen que causaba metástasis, porque no todos los cánceres causaban metástasis, pero en el caso de ella, y no solamente ella, era un grupo, ¿no? Pero llevaron a unos estudios, porque tenía ese gen característico que daba metástasis a los años, ¿no? Y eso sucedió por la metástasis. Pero ese era un estudio. Un estudio, ¿cierto? sí, pero no, solamente
y sale nunca pues para que te dijeron. O sea, en esos estudios lo que nosotros buscamos es justamente relacionar genes con ya sea un cierto pronóstico o con la severidad que vemos en un cierto cáncer, ¿no? Justamente ya tenemos algunos kits para eso, para metástasis, pero se han hecho estudios mucho más grandes que el que tú me comentas, ¿no? Pero la intención de ese tipo de estudios es la misma. Justo ahorita por ahí lo tengo, me parece. Okay, entonces, yo les decía, entonces factores ambientales con factores genéticos, siempre hay ambientales, por acá les ponemos virus, alimentos, procesos laborales, o sea, por ejemplo, los que son de radiología, ¿no? O inclusive ustedes mismos, los que se van a histopatología, ya con el formol, con estos solventes que nosotros usamos, o inclusive en el área molecular, ¿no? Que usamos bromuro de tirio, usábamos acrilamido. Entonces, realmente hay exposición laboral a muchas sustancias tóxicas. Los mineros son también un grupo muy preocupante. Los que trabajan en las centrales de los grifos, También. las que trabajan en las peluquerías, también hay un montón. De ahí es que nace, ustedes han hecho esa práctica o ese proyecto de micronúcleos, nació justamente de esa idea, ¿no? Cómo existen tantos grupos expuestos a daño en su ADN y cómo con una prueba sencilla como el micronúcleo podíamos dar luces sobre esos procesos. Hay mucho todavía por hacer. Justo hace un poco hicieron una tesis de eso, pero en San Marcos. Yo la vi y digo, yo no sé por qué aquí ahorita nadie se me ha ocurrido. La técnica es sencilla, hay mucho para estudiar. Sobre los medicamentos oncológicos también. Los medicamentos oncológicos. Los que preparan los medicamentos. Ya De la entendí. quimioterapia. Claro, a nivel de farmacia, te refieres tú, farmacéuticos como tal, Sí, y los operarios. sí, porque yo conocí un chico que falleció justamente en el INEM. Exactamente no se sabe si fue porque él trabajaba en esa área, pero la mayoría de profesionales no quieren entrar a esa área. Igual pasa en el Loaiza, que no les brindan una protección y muchos renuncian a trabajar en esa área de preparados oncológicos. ¿Ya ven? Por eso yo siempre les he dicho, ustedes tienen que ser muy conscientes de dónde están, a qué se exponen y cómo se van a cuidar. Porque si ustedes van a esperar, es que a mí el hospital no me da guantes, es que a mí no me da mascarilla, es que a mí no me da... O sea, cómprate, pues, cómprate una caja, te va a costar parte de tu sueldo, pero te vas a proteger. ¿Entiendes? Es como, no sé si vieron, por ahí en una noticia salió que un policía tenía chaleco antibalas, pero tenía chaleco antibalas porque él se había comprado un chaleco antibalas. Que tampoco les da que tampoco les da se lo dan, porque se lo deberían dar. Pero tú dime, ¿y si él sale así sin chaleco? No, lo matan. Pues. Claro, entonces al final estamos resguardando nuestra vida, eso es lo que hacemos. Hay que cuidarnos. Ok, la parte genética, que es lo que nos interesa. En la parte genética, o sea, ya la parte ambiental, como ven, es bien compleja, ¿ya? Ha habido demandas puntuales sobre sustancias puntuales que efectivamente predisponen a cáncer. Hay casos históricos como hay uno del teflón, que es para el salmón, y cómo la demanda finalmente, porque efectivamente el teflón es mutagénico. Hay una también, ahí no me acuerdo cómo era la compañía, pero la película es la película de Erin Brockovich, no me lo hicieron película, ahí lo busqué, con Julia Roberts. Y ahí su problema era que su agua estaba contaminada. Ahí también han hecho una demanda, recuerdo yo, a Johnson & Johnson por su resultó cancerígeno. Entonces sí tenemos ya antecedentes de cómo encontraron cancerígenos puntuales, ¿ok? Pero eso es porque ha habido una exposición masiva, como ha pasado, ¿no?, en estos pueblos, en ciudades específicas, o por ejemplo los trabajadores, como decían por acá, ¿no? Los trabajadores de una cierta área los rotan a cada rato para que no se note lo que está ocurriendo. O
todos los que han pasado por esa área, así ha sido un tiempo, digamos, un tiempo corto, luego de un cierto tiempo tú puedes hacer un registro y tienen tasas más altas de enfermedades genéticas, de malformaciones que la población general. Entonces, así es como han terminado estableciendo el nexo entre estas sustancias y finalmente el origen de las mutaciones. ¿Okay? Pero es complicado y muchas veces se van a juicio. No. Claro. Y obviamente en el extranjero, ¿no? Se imaginan acá, ¿verdad? Tu juicio acá, pues, a ver. Demanda alguna empresa grande acá, ¿verdad? Las casas. Tienes A que ver. pagar Cárcel, primero cárcel. tienes que pagar el copy primero A para profe Ángel lo llamo. Te mete preso. Ok. Entonces, la parte ambiental es realmente complicada, es difícil de establecer, pero la parte genética tampoco se hace más fácil. En la parte genética que tenemos, que realmente no es una mutación la que me va a dar finalmente cáncer, eso solamente pasa en los cánceres monogénicos, solo en ellos. De ahí, en el resto de cánceres, los que llamamos multifactoriales, lo que tienen es un montón de mutaciones. O sea, tu célula empezó sana, pero se mutó porque te fuiste a la playa, como la profesora que se quiso broncear, ¿no? Quería ser bien morenita ella, y ya tengo ahora mis lindas células con mutaciones. ¿Ya? Y seguiste generando mutaciones porque te fuiste al laboratorio y no te pusiste mascarilla y respiraste toda la acrilamida, mutaciones. Y seguimos, y cada vez tienes más mutaciones, hasta que llegas al punto en el que el ciclo celular se descontrola. Así funciona. Y una vez que se descontroló, aparece entonces la masa tumoral, pero todas estas células tienen a su vez todas esas mutaciones. Cuando tú descontrolas tu ciclo celular, por un tema lógico, porque el ciclo está controlado porque debemos controlar, cuando se descontrola, la cantidad de mutaciones aumenta. ¿Te acuerdas? Uno de los motivos para no replicar tanto es hacerlo bien. Pero si tú replicas a lo loco, ¿okay? Las células empiezan a tener cada vez más mutaciones, lo que agrava aún más el cáncer. ¿Para qué mutaciones? Porque como ya vemos son muchas mutaciones. ¿Para qué se mutan? Se mutan un montón de genes que se pueden dividir en oncogenes y genes supresores de tumores. Vamos a ver. Tenemos mutaciones hereditarias. Como decíamos, hay mutaciones, eso sí también es importante, ¿no? Hay mutaciones que se heredan y hay mutaciones que se adquieren. Por eso decíamos que realmente la parte ambiental no es que haga daño simplemente porque estás en ese ambiente, sino por las mutaciones que se van a generar de todas esas situaciones. Entonces ahí que te hablan de mutaciones hereditarias y mutaciones adquiridas. Genes. Los genes pueden ser oncogenes o genes supresores de tumores. Y también tenemos el concepto de proto-oncogen. Cuidado ahí con ese término, ¿ya? Proto-oncogen, vamos a empezar con eso. ¿Cómo te digo que todos los que estamos acá tenemos proto-oncogenes? Todos. Es decir, todos. No hay ninguno que no tenga, todos los tenemos. Los proto-oncogenes son genes que todas las personas tienen y que en una situación normal deberían venir por acá y estimular el ciclo celular, pero de manera controlada. O sea, así como existen estos proto-oncogenes que estimulan, de la misma manera todos nosotros tenemos genes supresores de tumores. ¿Okay? ¿Qué hacen los genes supresores de tumores? Los que paran el ciclo celular como policías, ¿no? Como para que, por ejemplo, tú veas si replicaste todo el ADN. O tú puedas revisar si hay alguna mutación, si hay algún quiebre. ¿Okay? Los puntos de control, ¿no? Los famosos puntos de control del ciclo celular. Entonces, el truco está en que estos dos deben tener equilibrio. O sea, que una célula estimule su ciclo celular cuando le corresponde y pare su ciclo celular cuando le corresponde. Si eso está ok, estamos en equilibrio, todos estamos sanos. ¿Okay? Proto-oncogen entonces no es nada malo, es normal. Gen supresor de tumor igual, no es nada patológico, es algo que tú de manera natural tienes. Ahora, ¿qué pasa si se mutan? Ahí vienen los problemas. Si un proto-oncogen se muta, aparece el oncogen, recién ahí. Creo que lo tengo. Antes tenía una imagen de eso. Acá está. Este es el proto-oncogen. Tú lo tienes, como te vuelvo a repetir, pero debido justamente a mutaciones,
normalmente viene del ambiente, ¿no? Agentes mutantes, físicos, químicos, biológicos. Okay. Se muta y cuando se muta pasa a ser oncogénese. Okay. ¿Cómo se muta? Como los oncogenes de manera natural deberían estimular el ciclo celular, cuando se mutan se están sobreestimulando. Esa es la mutación que nos interesa, ¿no? Mutaciones que activen a estos proto-oncogenes y al activarlos van a pasar a ser oncogenes. Vamos a mirarlo por acá. Acá está. Este eres tú. Sanito. Tu proto-oncogene está acá, tu gen supresor de tumor está acá. Cada uno representa uno al azar porque son varios, también hay una lista larga de cada uno. Es uno al azar, con sus dos alelos, por eso hay dos. ¿Okay? Uno de la mamá, uno del papá. Estos de acá actuando, tanto uno de manera positiva sobre el ciclo celular y el otro de manera negativa sobre el ciclo celular, pero equilibrados, hacen simplemente un crecimiento cerebral y proliferación normal. ¿Okay? O sea, renueva sus tejidos tal y como debes hacer. ¿Listo? Sano. Ahora, ¿qué pasa si el proto-oncogene, decíamos, se muta? Tengo acá los dos, pero se ha mutado. Acá está el daño y acá está la mutación. Entonces pasa a ser oncogene, ¿cierto? Y decíamos, ¿qué hace un oncogene? Acelera. O sea, va a acelerar el ciclo celular. Genera un descontrol en el ciclo y por lo tanto, ¿ves? ¿Cómo actúa? Dice, actúa como si fuera una enfermedad genética dominante. Entonces, si seguimos las leyes mendelianas, actúa como una característica dominante. Porque en una característica dominante basta una copia para que se exprese la enfermedad. ¿Vemos? Ahora, ¿qué pasa con el gen supresor de tumor? Igual que estarían acá los dos, viene el daño, se muta. Uno solo no hace nada. O sea, no se expresa como tal. Dos, ahora sí. Si yo tengo dos alteraciones, ¿ok? Esas dos alteraciones, ¿qué significa? Que este gen dejó de existir, ¿ok? Ya no está funcionando. Acá más bien tú lo aceleras, acá tú lo estás anulando, ¿ok? Ya que no funciona. Si el gen supresor de tumor no funciona y era el que te acuerdas del policía, que te pone el freno, has perdido el freno, así que solo te queda acelerar. ¿En qué vas a terminar? Vas a terminar en lo mismo, ¿no? La masa tumoral. ¿Cómo se está comportando? Este segundo caso se está comportando como una enfermedad genética recesiva, donde solo se va a expresar si tiene las dos copias. Ahora, ¿de dónde vino esas dos copias? Cuando un cáncer necesita las dos copias, tenemos dos maneras de presentación. Una manera nos dice, ok, esta primera copia va a venir del azar. Del azar significa, como yo les decía, ¿no? Yo salí afuera, me soleé, mutación. ¿Ok? Esporádica la llamamos. Y no es que yo naciera con eso, sino se ha producido a lo largo de mi vida, esporádica. Y luego la segunda también sería una mutación esporádica. Entonces hablan de un cáncer esporádico. Pero en cambio acá hablamos de cáncer hereditario. O sea, ¿qué pasa si esta variante genética efectivamente vino desde mi padre o mi madre? Ya después me dieron la sentencia, ¿no? Porque mira, como es dominante, sí o sí se va a expresar y yo voy a tener cáncer. Ya sea desde el nacimiento o más adelante en la vida, dependiendo del tipo de cáncer que sea. Pero lo voy a tener. ¿Qué pasa si era un gen supresor de tumor? Entonces, mi mamá y mi papá me van a dar uno. ¿Okay? Es raro que los dos te den, podría darse el cáncer, pero es raro. Normalmente te van a dar uno, una de las copias. Entonces, para que finalmente se dé la enfermedad, tú tienes que adquirir la segunda copia. Tal vez esa también es secundaria. Tienes que adquirir la segunda copia, ¿no? Podría ser de los dos padres, pero eso es muy poco frecuente. O podría ser que la segunda sea adquirida, o sea, esporádica también le dicen, ¿vemos? Y no del ambiente, digamos. De todos los colorantes, ¿no? De todas las gaseosas que uno se toma, todos los preservantes que uno come.
Ok, y terminan en lo mismo. ¿Okay? Entonces, el patrón de herencia es igual, la manera, el número de copias que necesitamos es lo mismo. Lo único que cambia entre este cáncer esporádico y este cáncer hereditario es de dónde ha ocurrido la mutación, de dónde ha nacido la mutación. Protoncogenes. Les habíamos dicho que los protoncogenes iban a acelerar el ciclo celular, lo cual es verdad. Esta es la balanza que nosotros deberíamos tener, pero el protoncogen se altera con diferentes mutaciones y termina pasando a ser un oncogen, lo que acelera el ciclo celular, hace que se vaya por ese lado y se descontrole finalmente y haya más proliferación. Ejemplos. Los proto-oncogenes, que es de donde salen los oncogenes finalmente, podrían ser genes de factores de transcripción, genes de factores de crecimiento, genes de receptores, genes de proteínas de señalización, genes de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Las últimas deberían sonar la citogenética. Porque citogenética va en ciclo celular, ¿no? ¿O yo estoy viendo? Sí. Y se acuerdan que en el ciclo celular tenemos a las ciclinas, las que impulsan el ciclo celular y las ciclinas dependientes de ciclinas. Okay. Esos son entonces pues proto-oncogenes. Pero no son los únicos. ¡Ay, qué hermosura! Es la imagen que más me gusta. Una vez lo puse en el examen, me acuerdo que los chicos se querían desmayar. Pero ¿sabes lo que tenía que explicar? No más. Solo Nada eso. más. ¿Qué vemos acá? Vemos una célula. Acá está el ADN. Y acá te dice, cuando todo esto pase, voy a ir hacia la proliferación celular. Por acá te dice, si me vengo por este camino, me voy a ir hacia la apoptosis. ¿Okay? Y luego tenemos, esas son las cascadas de señalización. Las últimas serían factores de transcripción, porque están llegando hasta el ADN y se van a unir al ADN para estimular transcripción. Y estos de acá, estos lices, son receptores. ¿Vemos? Estos de acá arriba son sus ligandos, o sea, las señales que están llegando a la célula. A una célula cualquiera siempre le llegan señales de crecimiento y de muerte. De crecimiento, por ejemplo, esto dice factor de crecimiento. ¿Qué le están diciendo? Oye, divídete. ¿Cómo lo están haciendo? Vienen por acá, tienen su receptor, empiezan una cascada de señalización, activan a FOS y FOS le dice al genoma, ¿no? A través de la transcripción, haz proliferación celular. Y eso hace. No tienen nada nuevo, ponen una cara. Ay, sí, eso sí. Muy bien, y eso que está mal, todavía sigo mal. ¿Dónde? Las ventanas. ¿De allá? Viene de aquí para allá. Están fumigando. Se va a sentar a nada. Me está, el olor me está adormeciendo. Ok, vamos a recapitular entonces. Decía, voy a tener, vamos a ir en orden, genes de receptores. No, perdón, acá en orden. Genes de factores de crecimiento. Ese es el factor de crecimiento, el growth factor, que es este que está acá. Hormonas, por ejemplo, factores de supervivencia, todos esos son factores de crecimiento. ¿Okay? Acá dice. Luego tienes genes de receptores, las proteínas que van a acá están los receptores. ¿De ahí creo que está? Sí. ¿O ahí lleva? Ah, que está sacrificando eso. Sí, es lo mismo. ¿Quién echó por? Uy, Ya. está Roots, está en su Dior, en tu nariz. Mi Dios. Ah, ya le he hecho perfume, ahí está mejorado. ¿Cómo va a estar tu Paris Hilton acá en el salón? Tu Paris Hilton, ¿cómo vas a sacar eso? Igual cuesta. Ok. No te De la cachina. Está con feromonas esa, ¿no? Yo, ¿por qué quiero pero
A ver, mírenlo. Todos estos que están acá arriba son factores de crecimiento. Le están diciendo a la célula de diferentes maneras, con diferentes moléculas, crece, o sea, divide. Y deberían terminar aquí. Este, en cambio, de acá abajo, dice, son factores de muerte. O sea, le están diciendo a la célula, muere. Miss, pero qué malo, ¿por qué? Lo que pasa es que la célula, para que reciba ese tipo de señal, se está comportando como una célula anormal, o sea, se está dividiendo demasiado. Tenemos un mecanismo de defensa contra esas células cancerosas, solo que ellas sobrepasan nuestros sistemas de defensa. Por ejemplo, la teoría dice, si una célula tiene demasiadas mutaciones, yo debería venir por acá, yo misma, ojo, ya no desde acá, sino desde acá, y yo misma decidir que me debo morir. De una apoptosis. O que de afuera vengan, ¿no?, señales, ¿okay?, que vengan por acá, igualito, y se vayan hasta apoptosis, o por este camino, y terminen igual en apoptosis. ¿Ves? Esos caminos de apoptosis, muchas veces ligados por las vías de las caspasas, son nuestros mecanismos de defensa, es la manera como normalmente desechamos a las células que están dañadas. Lo que ha sucedido en las células cancerosas es que simplemente ya no es mucho. Les llega. Sí, es verdad. Sí, o sea, tú le dices, ¡oye, estás mal! No importa. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Claro, todos los genes, pues justamente. Todo esto puede fallar. O sea, por ejemplo, Sí, porque ella puede arriba recibir esa dice... señal por acá. Pero ¿qué pasa si por acá recibe, crece? Constantemente. ¿Cuál gana? El crece. Entonces crece. ¿Ves? Entonces, hay varias formas de fallo, justamente ese es el detalle, por eso la imagen es tan grande, porque todos los puntos que tú ves, todas esas palabras que tú ves, todas son proteínas, y todas están codificadas en genes, y todos esos genes pueden tener mutaciones y pueden fallar. ¿Okay? De aquí hasta aquí, todos son proto-oncogenes, todos. Cuando estamos diciendo que se sobreexpresan, puede ser acá, o sea, puede ser RAS, RAF, son famosos, ahora van a ver. MEC, NIC es famoso también, FOS es famoso, JUN es famoso, RB es también famoso. ¿Sí? Entonces, justamente son moléculas famosas, ¿qué te puede decir? Todas son famosas. Todos ellos son proto-oncogenes, porque si cualquiera de ellos se eleva, o sea, aumenta, va a aumentar hacia abajo y va a llegar hasta acá y le va a decir a la célula prolifera, aunque no lo deba hacer. Y va a terminar en una proliferación exacerbada, no aumentando. Entonces, por eso te dicen proto-oncogenes, los receptores, proto-oncogenes, las señales de crecimiento, proto-oncogenes, moléculas de señalización, son todas esas que están en el intermedio. Proto-oncogenes, los factores de transcripción, son estas penúltimas. La última palabra antes de llegar a ese círculo celeste, todos son factores de transcripción. L2F, todos ellos son factores de transcripción. Sí, y ese que dice allá, en el primerito que dice AKT, y de ahí también se puede venir a apoptosis, es porque el primerito, donde dice RTK, y abajo, después del P3, arriba, ¿Del P53? no, arriba, acá. Del P3. Ajá, ahí en el AKT viene también como si... No, acá viene y dice lo bloquea. ya. Acá viene y dice, más bien ellos bloquean la apoptosis porque es un factor de crecimiento, de supervivencia. Ya. Entonces, digamos, si ahí falla, Claro, es lo que yo te ahí decía. también se puede... Ellos pueden venir por acá como una señal, Ya. pero si ellos a la vez reciben esto, entonces, ¿qué prima? Prima que prolifera. Ya. Prima las señales de supervivencia. Eso es lo que se le llama pues un escape de la apoptosis, ¿no? Ellas dejan de escuchar los procesos de apoptosis que llevan. Además, a veces son las propias moléculas que deberían conducir a apoptosis las que están dañadas, como la P53. Entonces, eso también explica por qué es que no hacen caso y no se llevan a ir hacia la apoptosis. Proto-oncogenes, entonces como te dije, todos son bastante conocidos. ¿Ves? Acá está el RAF, el FOS, el MIC. Acá te puntualizan cuáles son factores de transcripción, cuáles son producciones de señales. Y por acá te dicen los cánceres asociados.
Eso es lo que me faltó acá mencionar recién en la imagen. Como ven, la lista, esta es una lista chiquita, pero con la imagen creo que te puedes dar cuenta que la cosa es mucho más completa. Y obviamente la imagen también es incompleta. Ojo, por ejemplo los zambracas, ¿no? Está incompleta, no puede estar todo, son un montón realmente. Entonces, ahora, es que así es. No te lo puedo simplificar porque el tema es complejo. Pero una de las cosas que sabemos es esto, que las mutaciones de estos genes, ¿ok?, predominan en ciertos tipos de cáncer. O sea, algunas son más frecuentes y asociadas a ciertos tipos de cáncer, ¿no? Y otra de las cosas que podemos ver, y por eso también sale imágenes, mira, Estoy 50 presento casi todo. En el estómago. esta P53, vamos a... Bueno, que yo les decía que realmente el tema es muy complejo, o sea, se tendría que hablar por tipo de cáncer y aún así no terminaría. Tampoco se descarta, o sea, como también les comenté, este sí es un tema dentro de lo que es molecular donde tú te tienes que seguir especializando. En mi caso yo no he seguido ese camino. Igual que antes yo quería traerles así como que por ahí conocido que los aporten, pero acá eso no se estila. ¿No lo tengo? No, o sea, en San Marcos, por ejemplo, un profesor puede ser el profesor, pero si hay un tema X donde sabemos que un conocido es muy bueno en eso, lo podemos saber. Claro. Antes yo les hacía clases de identificación genética, que tiene que ver con forense, tengo un conocido que es muy bueno, porque hace justamente esos programas, ¿no? En el INEM igual, o sea, pues tenemos conocidos ya más especializados en ciertas áreas, ¿no? Así que sería un buen aporte, pero no. Igual también, la verdad es que al final son muy especialistas, pero el tiempo también no ayuda. Tampoco podrían darles toda su superficie en una clase. Ok, entonces, genes supresores de tumores. Yo te decía, los genes supresores de tumores son el freno de este ciclo celular. Cuando fallan, para que se expresen, tienen que haber fallado los dos alelos, ¿no? Comportándose entonces como una enfermedad recesiva. Ejemplos, el P53 justamente es un gen supresor de tumores, el retinoblastoma es un gen supresor de tumores, el DCC, el MCC, el APC, el NF, tanto el 1 y el 2 y el 1 también. Vamos a empezar con el RB, pero este es el que tengo. El RB es el gen para retinoblastoma, y RB literalmente significa retinoblastoma, y genera lo que llamamos el retinoblastoma familiar. Creo que no lo tengo con imágenes, no, parece que no. Vamos a complementar para que lo vean. Dicen que es algo bastante sencillo de reconocer. Y la población más afectada son los niños. Ahí está. ¿Ya viste cuál es el retinoblastoma? Es una tumoración bastante característica, justamente en la retina, de ahí el nombre, ¿no? Retinoblastoma, causado por genes RB, que son genes supresores de tumores, y donde el niño tiene que tener las dos mutaciones. Es bastante prevalente en lo que son niños, ¿no? La frecuencia baja conforme avanza la edad. Ahora, ¿de dónde vinieron los genes? Si es un gen supresor del tumor, ¿no? ¿De dónde vino la alteración? O sea, obviamente es el gen RB, pero alterado. ¿De dónde vino la alteración? Eso. ¿De dónde, chicos? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Dónde los papás? ¿Los dos? Dijo que tenía que tener los dos para Deben de los dos, Sí, ajá. pero ¿de dónde ha venido la mutación? Cuando decimos cuál es el origen de la mutación, nos estamos refiriendo a si el gen RB mutado ha venido de los padres, o sea, se ha heredado, o se ha venido de manera esporádica, o sea, del ambiente, ¿no? No.
De no, no podemos decir. Ajá, exactamente. Entonces tenemos una forma heredada significa que tanto tu mamá como tu papá te pasó. Ahora, yo les decía, realmente cuando esto ocurre, típicamente una de las mutaciones viene heredada, perdón. Pero la segunda típicamente se adquiere en el proceso. Acá, por ejemplo, se nota, ese es un heterocigote, pero no llega a expresar la enfermedad. Porque como les decía, es muy raro que realmente los dos papás traspasen, los dos alelos, el porcentaje es muy bajito. Normalmente, claro, cuando hablamos de heredado, es uno el que te está traspasando y el segundo pasa a ser esporádico. Y la otra forma es que las dos mutaciones sean esporádicas, ¿no? Una y dos. Que acá heredas un alelo y el segundo pasa a ser esporádico. ¿Vemos? Entonces ya conocimos al famoso retinoblastoma. Listo. ¿Cuál es otro caso que también es así bastante sonado, conocido, fácil de recordar? Hay varios, ¿no? Tenemos la neurofibromatosis. ¿La han visto? No. Dice, se caracteriza por neurofibromas, ¿es cierto? Neurofibromatosis. ¿Sí? ¿No? Vamos a que lo ponga. Una vez que miras la foto ya como que se queda en tu puede herir tu susceptibilidad, no estás obligado a mirar, obviamente. A ver. Antes de la foto me dijeron, ay, mis, un problema. Y de ahí no, le pongo la foto. Sí. Todos esos son tumores, ¿no? Por eso neurofibromatomas. Son benignos. Claro, o sea, el retinoblastoma es característico infantil. En el caso del neurofibromatoma no lo es, ¿no? Yo tengo una conocida. ¿Qué iba a decirles? ¿Algo? Quizás sí que me habían dado. O sea, me salió. Tengo una conocida que tiene, es así. ¿Seguro sí? Porque también hay verrugas por BPH, hay moluscos. Sí, como la tercera foto, la que sigue, es como en la cara, en el cuello, arriba, al ladito de la que usted tiene señalada. Ajá, Lo que pasa es que, por ejemplo, en el cuello te pueden salir pequeñas cositas, ¿no? Yo tengo, tienen nombre también. pero ya tienen todo el cuerpo en la cara. Claro, lo que ella tiene que fijarse es la diseminación. Y acá también lo que se ve es como que la distribución, ¿sí? Porque su distribución es lo que la hace característica. Pero no tiene diagnóstico. No, dice que no sabe. Porque si no, ya lo hubieran detectado. Claro. O sea, ha pasado por consulta. Sí, pero que nunca lo hicieran. Pues nunca le han diagnosticado. ¿Qué pasa? La boca de otros datos. Por eso les decía, me falta poner esas imágenes en el PPT. Entonces Ya no se nos va a olvidar mismo. Es cierto. Les estoy mostrando los cánceres, digamos, los más resaltantes, los que más se pueden quedar visualmente, ¿ok? Porque de todas formas hay otros, ¿no? Por ejemplo, el linfomemia es un sarcoma, pero un sarcoma es más complicado de observar, no es tan notorio, ¿ok? Y igual por acá, ¿no? Por ejemplo, los tumores a nivel, la poliposis es igual, similar a esta neurofibromatosis, pero a nivel del colon, ahí, pero internamente, no se ve adentro, claro. ¿Okay? Por eso poliposis, ¿no? Que es bastante también característico del cáncer de colon. No ese, sino el cáncer de colon en general. Ok, entonces todos estos, le decía yo, son genes supresores de tumores, ¿no?
Te he dado ahí como que un par de ejemplos, pero todos son genes supresores de tumores. ¿Qué me toca por acá? Y acá está el caso del BRCA. BRCA1 y BRCA2, que también son genes supresores de tumores relacionados con cáncer de mama o que predisponen a cáncer de mama. Normalmente están dentro del perfil. Y hace muchos años estaban disponibles kits justamente para ver predisposición a cáncer de mama. Ahora ya con las técnicas de secuenciación, etcétera, como ya saben, con $1000 tú le secuencias el genoma completo. Y tú secuencias el genoma completo, parte de lo que van a monitorear el BRCA, porque es un gen muy característico. Entonces, con mayor razón, cualquier persona podría hacer su monitoreo. Me acuerdo que hace muchos años, Angelina Jolie llegó así como pionera, porque todavía no era famosa. Y ella se hizo su análisis genético y todo, ahí sabía se que cortó, sí. ¿no? A modo de prevención, Prevención. porque es una opción que las personas pueden seguir, a modo de prevención pueden justamente hacerlo, ¿no? Y eso viene de la parte genética, justamente, eso se evalúa justamente en familias donde ha habido casos de cáncer y donde efectivamente sabemos que tienen mutaciones que son heredables. Sí, pero su mamá tuvo cáncer. Ok, problemas, como siempre problemas. Dice, BRCA1 tiene 1800 mutaciones descritas y esto no está actualizado, ¿no? Eso no me acuerdo de qué año es, 2003 dice. Digo, O sea que, ¿Cuántas más habrá? BRCA2, 2000 mutaciones descritas hasta el momento. Grandes reordenamientos, o sea que son por ejemplo inversiones, translocaciones más grandes. Ya, igual, también lo tenemos en BRCA1 como en BRCA2. Otra vez el tema se vuelve complicado, ¿no? ¿Cómo podríamos atacar tantas mutaciones? Ya saben que el MLPA es una buena opción, pero para 1800 tampoco llega tanto. Yo he visto 40, 50, 60 zonas, pero no tantas zonas tampoco. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Secuenciar. Acá es para que vean justamente la importancia de BRCA1 y BRCA2, porque se relaciona con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de mama en hombres, aunque en menor porcentaje. ¿Qué es creo que lo tengo acá. Lo tengo más abajito acá. Ya, yo creo que nos salteamos aquí esta partecita para hablar de esto último, que va de la mano con BRCA. Ok, BRCA, entonces yo te decía, ¿qué hacemos con BRCA? En el caso de BRCA, hay varios enfoques dependiendo de cada país y siempre por el tema de recursos limitados. Ya cada vez, digamos, vamos mejor, pero las pruebas moleculares no son pruebas baratas. O sea, a pesar de que vamos disminuyendo costos, todavía existen pruebas moleculares de 3000 soles. Y eso es acá en Lima, Perú, sin contar el tema de la secuenciación total, que ahí sí estamos hablando pues de 3.500 soles. Oye, la verdad, con 3.500, mejor me secuencio completo mi genoma. De ahí pueden entrar, ahora no conseguí abrirlo, pero el Instituto Nacional de Salud del Niño tiene un catálogo bastante amplio de pruebas moleculares y cuánto cuestan. Sí, bien caritos están las pruebas. Ok, entonces, BRCA1 y BRCA2, yo les decía, son genes que nos interesan. ¿Qué podemos hacer? PCR, obviamente, pero luego secuenciamiento. Debido al número tan alto de mutaciones que presentan, realmente la estrategia que nos conviene son secuenciamientos. Pero como Perú es un país pobrecito, ¿cómo secuencian? Secuencian por descarte. O sea, BRCA es un gen muy grande, 22 exones. ¿Se acuerdan que ustedes lo han visto también ya en las clases de informática, ¿no? La secuencia es grande. ¿Okay? Y recordemos que en una secuenciación normalmente secuenciamos 800 pares de bases a la vez. Entonces, 6.000, que es más o menos como le salió allá, es demasiado. Entonces, ¿cómo secuenciaban? Por exones. Okay. El exón 11, que es donde normalmente hay el mayor número de mutaciones y el más grande, lo secuenciaban. Si encontraban alguna mutación, daban el resultado positivo. Si no encontraban alguna mutación, seguían con otros exones más pequeños. Y así hasta conseguir abarcar todos los exones, ¿no? Por eso les decía yo, este es un enfoque porque le permite. Porque si no, ¿qué deberíamos hacer? De frente, ¿no? Claro, así como han visto las secuencias que han colgado
en el CBI. No es que no exista, la tecnología ya existe, no es nada complicado, pero sí requiere dinero. No secuenciar, ya sabemos que requiere un secuenciador, ¿verdad? Pero es el futuro finalmente, así que debemos progresar hacia ello. Dicho sea de paso, yo no sé si el INET tiene un secuenciador, creo que no. Nunca he escuchado que tenga. Buen punto. Debería. Mama Frame. Pues este es el kit que yo les decía. Este es un kit que ya existe, se llama Mama Frame. Y que ya lo ofertan aquí en Perú, o sea que acá tú te lo podrías hacer si quieres. El Mama Print es un kit que se diseñó luego obviamente de una investigación, ¿no? Tomaron mujeres, a estas mujeres las pusieron en un punto basal, o sea, las reclutaron en un punto basal, cuando todavía no habían hecho metástasis, estaban diagnosticadas nada más. Una vez que ellas son reclutadas, pasamos a hacer una secuenciación total del genoma, de todas. Y le hicieron un seguimiento por 5 años. A los 5 años vieron otra vez a las mujeres y dijeron, ok, de estas mujeres, ¿quiénes han hecho metástasis y quiénes no le han hecho metástasis? Y las separaron, ¿no? Pero acá teníamos las que habían hecho y por acá teníamos las que no habían hecho. Agarraron los genomas y los compararon. Para eso, ¡ay, esta técnica me suena! ¿Qué técnica es esta? ¿Tú ya la conoces? Microarray. Esos son los microarrays. Los microarrays son muy potentes. Con un microarray te puedes agarrar y 2 perfiles de expresión genética los puedes cruzar, viendo o descartando aquellos que se expresan en común de aquellos que se expresan de manera diferencial. Seleccionando en este caso 70 genes que podrían predecir justamente la metástasis. O sea, a mí que podemos predecir la metástasis. Pues sí, en teoría sí, al menos el riesgo de ella, ¿no? Sabemos de antemano quiénes tienen mayor riesgo de tener metástasis en función justamente de estos marcadores genéticos. Por si acaso, esto de acá es diagnóstico, o sea, cuando tú ves BRCA, etcétera, es porque al momento de establecer el cáncer a nivel genético, no solamente nos interesa el tipo de cáncer o el origen, nos interesa también la mutación genética que la ha ocasionado, ¿ya? Porque la mutación genética puede tener un efecto en el tratamiento que le van a dar. Entonces, nos interesa a nivel de lo que es diagnóstico, diagnóstico, ¿okay? Pero cuando vemos lo que sería metástasis, ya estamos viendo pronóstico, ¿okay? De ahí nos interesa a modo de monitoreo, cuando hacemos PCR de tiempo real y veíamos marcadores tumorales. Recuerdan que usted también se aplica para el tú haces monitoreo, o sea, cómo ahora están estos marcadores tumorales y si se siguen sobreexpresando o no. Entonces realmente, por eso decía yo, el tema es bastante profundo. Ok, vamos a continuar. Entonces, ese es el caso de BRCA. ¿Ya? Vamos a pasar al P53. En el caso del P53, igual, el P53 es un gen supresor del tumor que, como vieron, se muta prácticamente en todos los cánceres. Es muy importante. Lo que sucede con el P53 es que ha sido llamado el guardián del genoma. Es decir, el P53 debería de tener el ciclo celular cada vez que el genoma tiene errores. Y si lo ve dañadito, ya, no, primero lo para. Y dicen, ya, a ver, chicos, arréglale. ¿Ok? Vienen los sistemas de reparación, intentan arreglar el daño. Si el daño se arregla, tú sigues su ciclo celular. Si no se arregla, ahí sí, ¿no? Es un verdugo y lo manda a apoptosis. Pero en este caso, el P53 está mutado. O sea que sus capacidades ya no son las mismas, está mutado. Ya no es el guardián del genoma. Así que el ADN se muta y se queda mutado y se sigue dividiendo y mutado. Por eso es tan importante. Ahora, ¿cómo se muta P53? Otra vez, siempre las complicaciones. Acá está, este es como un resumen de la secuencia del P53, acá abajito, ¿ya? Y esta parte verdecita es la región donde tenemos la mayor cantidad de mutaciones. Pero como pueden ver, se muta en diferentes puntos, obviamente de diferentes maneras. Otra vez, las mutaciones son muy diversas, muy complejas, de ahí que sea difícil estudiarlo. ¿Vemos?
Esa es otra de las imágenes que nos muestra la dificultad al momento de estudiar la genética de los cánceres. Por ejemplo, acá está P53. Yo diría, ok, ya pues mi secuencia P53, mi secuencia BRCA, ya está ya. Pero los cánceres no solamente se generan por una mutación como ya habíamos escuchado. Este, por ejemplo, es uno de los modelos más bonitos que tenemos y es para cáncer de colon. Uno de los más bonitos que tenemos. Porque acá más o menos hemos establecido cuáles son las mutaciones y en qué orden ocurren. O sea, por ejemplo, decimos, tú empiezas sano y se muta APC, que es una proteína, se muta KRAS, que es otra proteína, se muta DCC y finalmente se muta P53 y ahí ya de vuelta para atrás. Y se establece entonces cáncer de colon. ¿Okay? Entonces, si yo quiero estudiar el cáncer de colon a nivel genético, me toca estudiar esto y esto, con todas las complicaciones que tiene cada uno de esos genes. Es complicado. Por eso y mucho más entonces, diagnóstico molecular. Ya hemos avanzado un poquito, indicando que el diagnóstico molecular realmente no solo hace referencia al diagnóstico, o sea, las técnicas moleculares no solo te ayudan a diagnosticar a un paciente, porque probablemente en ese sentido tiene ya otras técnicas, ¿no? Ecografías, etcétera. En el caso de las leucemias, tú tienes un focus libre, que va a ser bastante informativo. No es eso lo que queremos. Queremos diagnosticarlo a nivel genético. ¿Qué mutaciones genéticas tiene? ¿Cuáles son las mutaciones de origen? Y de acuerdo a eso también existen pues clasificación. Para luego tener decisiones, por ejemplo, en tratamiento, como ya te comentaba. Ahora, ¿qué hacemos? Ya vieron más o menos cómo lo hacemos aquí en Perú, otra vez de plata. Fijamos todos. Esto es lo que más o menos está pintando el panorama en lo que es cáncer. En cáncer, nosotros empezamos con lo que era PCR. También habíamos usado lo que era FISH, ¿okay? O sea, técnicas de hibridación. ¿Okay? Pero hemos dejado, bueno, la captura híbrida que se hizo una técnica de hibridación. Y podemos ver, míralo acá, al inicio están justo esos tres de arriba. ¿Vemos? Pero ya dejamos esa etapa, ya no estamos en esa etapa. Hemos progresado en la vida. ¿Hacia qué nos estamos yendo? Eso está fácil, ¿no? PCR. Eso es secuenciación. Hemos pasado a técnicas de secuenciación, pero como ya hemos dicho, son tantas mutaciones que la manera más rápida de estudiarlo es amplificarlo y secuenciarlo, ya. Y me olvido, caramba, ¿no? Y solamente busco las mutaciones si están o no están. ¿Ok? NGS, ¿alguien se acuerda qué cosa era NGS? Next Generation Sequencing. O sea, Secuenciación. la secuenciación de nueva generación. generación. Que ahora está de moda decir NGS, decía yo, ¿no? Para decir que era moderna, supermoderna, pero que ya no, porque ahora tenemos más bien tercera generación. Pero el punto en todo caso es que seguimos por el lado de la secuenciación, solo que con métodos más masivos todavía que el método de sangre, porque estos secuenciadores son más potentes, ¿okay? O sea que cada vez puedo recibir más volumen, pero siguen siendo equipos caros, eso sí. Por acá anda la captura híbrida. Y finalmente, ¿qué es esto, Miss? Ajá. Pero ¿y la W? ¿Cuál es la W? Este es Whole Genome Sequencing, o sea, el secuenciamiento genómico masivo, le llaman así en español. Whole es completo, entero. ¿Ok? Miss, ¿cómo es eso? Significa lo que yo te decía, ¿no? Que tú ya puedes tener tu genoma. O sea, ¿ya para qué voy a estudiar un gen de predisposición a cáncer? Digo, ¡pam! Estudio todo mi genoma, ¿no? Y si en mi país no hay suficiente platita para que cuando yo nazca tenga mi genoma, bueno, pues quizás cuando tenga mayoría de edad podría sacarme. Un genoma va a ser muy informativo. Esto de acá es el Whole Exome Sequencing. O sea, eso se llama el secuenciamiento completo del exome. Eso es lo que expresamos. Ya no solamente nuestros genes, sino también podemos secuenciar solo lo que expresamos. Justamente hoy por hoy los estudios en genética, bueno, realmente ya no genética, genómica, están liderados a nivel internacional por estudios de este tipo. O sea, cuando yo llegué a este nivel,
Solo necesito plata, nada más. Financiamiento, qué feo son, no. Solo necesito financiamiento institucional, por si acaso. Claro, o sea, que Concitec me quiera dar dinero, que la San Juan me quiera dar dinero. No, acá también me dan, claro que sí. Claro, a mí me dieron para que hiciera mi proyecto. Mi proyecto sería en genética, porque solamente hicimos marcadores moleculares, puntuales, o sea, en géneros puntuales. Pero próximamente. El siguiente paso era hacer epigenética. Y acá justamente tienes un cuadrito a modo de resumen para que veas que todo lo que tu profesora te dice es cierto, ¿no? Acá tú tienes técnicas. ¿Qué técnicas? PCR, PCR múltiple, PCR-RT, dice todo lo que yo te voy dando en el curso. ¿Qué más? NGS, que tú ya sabes que el biosecuenciamiento, por ejemplo, es NGS, ¿no? Que también están como parte del curso, porque a veces los chicos ven eso y dicen, pero no entiendo, ¿para qué nos da eso si yo no lo voy a hacer? Porque son las técnicas que usamos justamente ya en el ámbito clínico. O sea, pareciera broma, pareciera muy lejano, pero ya están en el ámbito clínico acá en Perú. ¿Ya? Ahora, aparte de las técnicas, que es lo que puedes ver acá bien bonito, puedes ver al costado, dice, la droga candidata. O sea, si tú tienes cáncer pulmonar de pequeñas células, ¿okay? Que es un tipo muy especial de cáncer, por eso les enseño que es un mundo. Yo te mentiría si te digo que me sé todo, no lo sé. Es todo un mundo, tendría que haberme especializado por esa línea, no es la mía. Pero es un cáncer muy especial. Este cáncer de acá puede tener alteraciones en estos genes que tú ves acá. ¿Ok? Tú los tienes obviamente que estudiar. Ahí vienen las técnicas moleculares. ¿Listo? Una vez que tú estudias con las técnicas moleculares qué es lo que pasó a nivel genético, si encuentras que este es el gen que se ha alterado, entonces tú dices, ok, yo le voy a dar ese fármaco. Para eso se alteró ROS. Ahora, ¿qué pasa si se alteró MET? Ahora yo le doy este otro fármaco diferente. ¿Qué pasa si se alteró LK? Ahora yo le doy este. O sea, el fármaco es específico para la alteración genética porque lo que se ha alterado finalmente es la expresión de una proteína distinta. Y es por eso que no le damos el mismo fármaco a todos. ¿Vemos? Por eso dice entonces, cuando tú llegas a la parte genética, por eso yo te decía, además de simplemente saber de dónde nació el cáncer, tú terminas teniendo decisión clínica. O sea, la información que tú le das al doctor es para que tome decisiones clínicas. Ya avanzamos. Listo, chicos, creo que hasta ahí nos quedamos ahora sí. A la justa terminamos. La última, Sí, ahora sí, ya acabamos, ya. ¿Cuál precoz? Este Carlos que se duerme. Hace calor. Este salón es bien caliente, bien peculiar. calor humano. El final va a ser el próximo martes 1:10. Sí, a ver, anuncios. Ajá. Efectivamente, esta es tu última clase de teoría, ya no hay más, no me gustas. No, mentira. Oye, yo más bien, ahora que veía este curso y decía, tienen razón, siempre quieren charlas en la escuela, debería proponerles algunos temas interesantes de molecular. Es que siempre me falta tiempo. Pero próximamente, hay que los invitar. Cuando ya no estemos. ¿Por qué? Cuando ya están egresados. Ok, entonces, la próxima semana, ¿qué tenemos? Tenemos solamente evaluaciones. Recuerden que para nosotros es la semana 16. Okay, ya llegamos a la semana 16. Examen teórico, examen práctico. ¿Ya? Profesora, ¿cómo que práctico? Práctico, ten cuidado porque viene de informática. Necesita, ¿me va a llevar a la computadora? Claro que no, porque si no te vas a copiar, no vas a ir a la computadora. ¿Ya? En papel, todo es en papel. ¿Va a ser el laboratorio? Va a ser 3 horas de examen. ¿Y cómo? O en el salón mismo. Eso no lo sé, quizás sacar los dos exámenes. Si no, por atrás va también. Ah, sí,
Pero igual por si acaso siempre traigan un mandil, pues. O sea, mi intención es que los dos exámenes sean acá, pero si no alcanza el tiempo, nos tenemos que ir al laboratorio. ¿Y cómo en papel va a ser? En papel, o sea, impreso. No hay computadora, no hay laptop, todo es impreso. Ah, ya, o sea, se nos va a hacer preguntas respecto a A la lo que hicimos información. en... Por eso era que estaba Ah, que dicen que van a hacer origami. No sé, estaba volando la imaginación. Va a poner imagen. Claro, no le pongo, por ejemplo, mi necesita, le pone los arbolitos, esos que no quieren ustedes que generen, los, claro, podemos poner los alineamientos de clase, tal, que solo ustedes van a entender y que yo voy a entender, eso ponemos allá, después en las copias me miran raro. ¿Qué es eso? El código Morse. La primera vez que fui a escuela y imprimí esas cosas se quedaron así. ¿Qué haces, Merced? Porque como ellos son de terapia, peor todavía, más se pierden. Imagínate, comunicación, que vea lo que se entiende. Comunicación. Ya, ok, entonces viene todo lo que hemos estado viendo en mi informática, solamente que a modo de preguntas para que tus estudiantes respondas, interpretes, etc. Y lo que nos corresponde en relación al laboratorio. Ya sé que tocó PCR, o sea, otra vez tengo que estudiar PCR. Recuerda que si bien es cierto hacemos la práctica de laboratorio completamente procedimental, siempre tienes que recurrir a tu teoría. Hemos tenido teoría de PCR, de Sepúlveda. ¿Sí? Puedes complementarlo con la clase de teoría, de PCR, se supone que esa parte ya lo sabes. Ya. Y hoy día, falta algo más. El trabajo de bioinformática, pues. Claro, y entregan el trabajo de bioinformática, ese sí es digital. ¿Ya? Cuando entregan el trabajo de bioinformática, por si acaso también me entregan su artículo. O sea, yo les he dado artículo. El archivo, para que sea, uno para que por si acaso, no sé, se confundieron y fue otro para saber cuál fue el artículo que han usado, ¿no? Y dos, para ya tenerlo más rápido y poder revisar. Y esa va a ser la nota de la PC4. ¿Cómo que tú eres el que sabe? Es el grupo que todo lo hace Pedro. Aunque no lo crea, profesora. Pedro acá no hace nada. Miss, entonces la nota de PC4 es el trabajo de bioinformática y el artículo que hiciste, que planimos de... Tú ya te va a poner el día al otro. ¿A qué hora acaba la teoría, chicos? 2:45. Ya estamos tarde. ¿Cómo nos va? ¿Sale el concurso?